La ciudad de Nínive era el corazón palpitante del imperio asirio, una metrópolis conocida por su crueldad y su paganismo desenfrenado. Sus soldados eran legendarios por su brutalidad, despellejando vivos a sus enemigos y construyendo pirámides con sus cráneos. Para cualquier israelita, Nínive no era solo una ciudad extranjera, era el epicentro del mal en el mundo, el enemigo jurado de Dios y de su pueblo. Y fue a este lugar, a esta guarida de lobos, que Dios le ordenó a un profeta, llamado Jonás, que fuera y predicara un mensaje de arrepentimiento. La orden era simple, directa, inequívoca. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. La reacción de Jonás es una de las más honestas y humanas de toda la Biblia. No argumentó con Dios, no le pidió más detalles, simplemente se levantó y huyó. Pero no huyó a una ciudad vecina, huyó en la dirección exactamente opuesta. Dios le dijo que fuera al este, hacia Nínive, y Jonás se dirigió al oeste, hacia el mar. Descendió al puerto de Jope. Encontró un barco que zarpaba hacia Tarsis, el punto más lejano del mundo conocido. Pagó su pasaje y se embarcó, buscando escapar de la presencia de Jehová. Este acto de desobediencia es el corazón de toda la historia, porque un profeta de Dios huiría de su llamado. La respuesta es compleja. No era solo miedo, era algo más profundo. Era un nacionalismo herido, un resentimiento teológico. Jonás no quería que Nínive se arrepintiera, quería que fuera destruida. Sabía que su Dios era un Dios de misericordia, y temía que si los ninivitas se arrepentían, Dios los perdonaría. Y para Jonás, la idea de que el enemigo jurado de Israel recibiera la misma gracia que el pueblo elegido era simplemente insoportable. Este es un sentimiento que, si somos honestos, podemos entender. Todos tenemos nuestras propias Nínives, personas o grupos que consideramos indignos de la gracia de Dios. La historia de Jonás nos obliga a confrontar este prejuicio en nuestros propios corazones. Así que Jonás descendió. Es una palabra que se repite en el texto. Descendió a Jope, descendió al barco, y descendió a lo más profundo de la bodega para dormir, tratando de ahogarla. Voz de Dios en la inconsciencia. El pecado siempre nos lleva hacia abajo, lejos de la luz, lejos de la comunión con Dios, pero nadie puede huir de la presencia de Dios. El creador del universo también es el Señor de la tormenta. Y mientras Jonás dormía, Dios desató una tempestad tan violenta que el barco amenazaba con partirse en dos. Los marineros, hombres curtidos por 1000 tormentas, estaban aterrorizados. Clamaron cada uno a su Dios y arrojaron la carga por la borda para aligerar la nave. Y mientras el caos reinaba en la cubierta, el profeta de Dios dormía en la bodega. El capitán lo encontró y lo despertó con una pregunta irónica. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tenga compasión de nosotros y no perezcamos. La ironía es palpable. Los paganos están orando, mientras que el hombre de Dios está durmiendo. A veces, el mundo es más consciente de la necesidad de Dios que la propia iglesia. Los marineros echaron suertes para descubrir quién era el culpable de aquella calamidad, y la suerte cayó sobre Jonás. Lo interrogaron, y él confesó: soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra seca. Los hombres se llenaron de un temor aún mayor cuando supieron que huía de la presencia de este Dios todopoderoso. Le preguntaron qué debían hacer con él para que el mar se calmara. Y la respuesta de Jonás revela una extraña mezcla de resignación y fe. Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Jonás está dispuesto a morir antes que obedecer a Dios y ir a Nínive. Su resentimiento es así de profundo. Los marineros, en un acto de sorprendente compasión, intentaron remar de vuelta a la orilla, pero no pudieron. La tormenta arreciaba. Finalmente, sin otra opción, clamaron a Jehová, pidiéndole que no los hiciera perecer por la vida de este hombre. Y arrojaron a Jonás por la borda, y al instante, el mar cesó en su furia. Estos marineros paganos mostraron más compasión por Jonás que la que Jonás estaba dispuesto a mostrar por los ninivitas. La historia está llena de estas inversiones irónicas que nos obligan a examinar nuestras propias suposiciones. Pero la historia de Jonás no termina en el fondo del mar, termina en el vientre de un pez. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás,
Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Este no es un cuento de hadas. Es una imagen poderosa de la muerte y la resurrección. El vientre del pez es el Seol, la tumba, el lugar de los muertos. Es un lugar de oscuridad, de aislamiento, de desesperación. Y es desde este lugar, desde el punto más bajo de su vida, que Jonás finalmente ora. Su oración es una de las más bellas del Antiguo Testamento, un salmo de arrepentimiento y de fe renovada. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí, para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová Dios mío. Jonás reconoce que solo Dios puede salvarlo. Y después de 3 días y 3 noches, en una imagen profética de la resurrección de Cristo, el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Dios le dio a Jonás una segunda oportunidad. Y la gracia de Dios siempre nos da una segunda oportunidad. La segunda vez, la palabra de Jehová vino a Jonás. Y esta vez, el profeta obedeció. Fue a Nínive y predicó el mensaje más corto y menos entusiasta de la historia. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y para su sorpresa, y para su disgusto, la ciudad entera se arrepintió, desde el rey hasta el último de los ciudadanos. Se vistieron de cilicio, ayunaron, y clamaron a Dios. El avivamiento fue tan profundo, que incluso los animales fueron cubiertos de cilicio. Y Dios, viendo su arrepentimiento, se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. La gracia de Dios triunfó sobre el juicio, y Jonás se enojó tanto que deseó la muerte. Se sentó al este de la ciudad, esperando ver si Dios cambiaba de opinión, y destruía la ciudad. Después de todo, el corazón de Jonás estaba tan endurecido, que prefería ver a miles de personas morir antes que ver a Dios mostrar misericordia a sus enemigos. Y aquí es donde la historia alcanza su clímax teológico. Dios le da a Jonás una última lección objetiva. Hizo crecer una calabacera para darle sombra, y Jonás se alegró. Pero al día siguiente, Dios envió un gusano, que secó la planta, y luego un viento abrasador que hizo que Jonás deseara morir de nuevo. Y entonces Dios le hizo la pregunta final: ¿tanto te enojas por la calabacera? Tú tuviste lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. El libro de Jonás termina con una pregunta sin respuesta, una pregunta que resuena a través de los siglos y nos confronta a cada uno de nosotros. ¿Podemos aceptar la gracia de Dios para nuestros enemigos? ¿Podemos alegrarnos cuando la misericordia triunfa sobre el juicio, incluso para aquellos que creemos que no la merecen? La historia de Jonás es nuestra historia. Es la historia de un Dios cuya misericordia es más ancha que nuestros prejuicios, y cuyo amor es más profundo que nuestro odio, y nos desafía a salir de nuestra zona de confort, a ir a nuestras propias Nínives, y a proclamar un mensaje de gracia a un mundo que desesperadamente necesita escucharlo. Porque al final, todos somos Jonás, atrapados entre nuestro resentimiento y la abrumadora gracia de Dios. Y la pregunta que Dios le hace a Jonás es la misma pregunta que nos hace a nosotros. Hoy, ¿te alegrarás de mi salvación, incluso si incluye a tus enemigos? La respuesta que demos a esa pregunta determinará la profundidad de nuestra propia comprensión del Evangelio, que podamos aprender la lección de la calabacera y elegir la misericordia sobre el juicio, el amor sobre el odio, y la gracia sobre el resentimiento, porque ese es el corazón de nuestro Dios, y ese es el llamado para su pueblo. La historia de Jonás es un microcosmos del plan de salvación de Dios para el mundo. Israel fue elegido no para ser un depósito de la bendición de Dios, sino un canal de la bendición de Dios para todas las naciones. Pero a menudo, como Jonás, Israel se volvió hacia adentro, guardando celosamente su estatus de pueblo elegido y despreciando a los gentiles. Jonás personifica esta actitud. Su huida no es solo un acto de desobediencia personal, sino un símbolo de la renuencia de Israel a cumplir su misión misionera. Y la tormenta que se desata no es solo un castigo para Jonás, sino una consecuencia natural de la desobediencia al pacto. Cuando el pueblo de Dios no es una luz para las naciones, el caos se desata en el mundo. El tiempo de Jonás en el vientre del pez es profundamente simbólico. Jesús mismo se refirió a él como la señal de Jonás,
un presagio de su propia muerte y resurrección. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El descenso de Jonás a las profundidades del mar es una imagen de la muerte de Cristo. Su descenso al Seol y su expulsión a tierra firme es una imagen de la resurrección de Cristo. Así como Jonás fue resucitado para llevar un mensaje de arrepentimiento a los gentiles, así Cristo fue resucitado para llevar el mensaje del Evangelio a todo el mundo. La historia de Jonás, por lo tanto, no es solo una extraña historia sobre un profeta desobediente y un pez grande. Es una parte integral de la narrativa bíblica que apunta a la obra salvadora de Cristo. El arrepentimiento de Nínive es uno de los avivamientos más grandes y rápidos de la historia. Una ciudad entera, desde el rey hasta el mendigo, se vuelve a Dios en respuesta a un sermón de 5 palabras. Esto es un milagro tan grande como el del gran pez, y subraya uno de los temas centrales del libro: la soberanía de Dios en la salvación. Dios puede salvar a quien quiera, cuando quiera y como quiera. No está limitado por nuestros prejuicios, nuestras expectativas o nuestra teología. Y a menudo, son aquellos que consideramos más alejados de Dios los que responden más rápidamente a su llamado. Jesús señaló esto cuando dijo que las prostitutas y los recaudadores de impuestos entrarían en el reino de los cielos antes que los fariseos. El avivamiento de Nínive es un recordatorio humillante de que la gracia de Dios no es propiedad de ningún grupo o nación. Es un regalo gratuito ofrecido a todos los que se arrepienten y creen. La ira de Jonás, al final de la historia, es quizás la parte más impactante y relevante para nosotros hoy. Es fácil condenar a Jonás por su falta de compasión, pero si somos honestos, a menudo compartimos su actitud. Nos alegramos de la gracia de Dios en nuestras propias vidas, pero luchamos por extender esa misma gracia a los demás, especialmente a aquellos que consideramos nuestros enemigos. Queremos que Dios sea justo con nuestros enemigos y misericordioso con nosotros, pero Dios no funciona así. Su misericordia es su atributo más fundamental. Como le dijo a Moisés: tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. La lección de la calabacera es una lección sobre el corazón de Dios. A Dios le importan las personas, le importan las ciudades, le importan incluso los animales. Su corazón se duele por la destrucción de su creación, y anhela que todos se arrepientan y vivan. La pregunta que Dios le hace a Jonás es una pregunta que nos obliga a examinar nuestros propios corazones. ¿Nos importa lo que le importa a Dios? ¿Nos duele lo que le duele a Dios? ¿O estamos más preocupados por nuestra propia comodidad, nuestra propia reputación y nuestra propia allende teológica? La historia de Jonás es un llamado a un amor radical, un amor que cruza fronteras, un amor que abraza al enemigo, un amor que refleja el corazón del Padre. Es un llamado a dejar de construir muros y empezar a construir puentes. Es un llamado a ver a cada persona, sin importar cuán diferente o pecadora sea, como alguien por quien Cristo murió. Y es un llamado a ser embajadores de la reconciliación en un mundo dividido por el odio. Que podamos aprender la lección de Jonás y convertirnos en un pueblo que se deleita en la misericordia, que celebra la gracia y que lleva las buenas nuevas de la salvación hasta los confines de la tierra. Porque el Dios de Jonás es también nuestro Dios, y su misión es ahora nuestra misión, y su gracia es nuestra única esperanza. Para comprender a profundidad la desobediencia de Jonás, es acentuada crucial visualizar o imperio asirio nao como human asao cualquier, más como a personifica sao do terror, no mundo antiguo, era más superpotencia militar de su tiempo, y ese o doctrina de guerra, se baseaba, no me do, nao les bastaba conquistar, precisaba maniquilar psicológicamente seus inimigos. As inscrições sirias encontradas por arqueólogos descreven como orgullo sádico, suas práticas, empalar inimigos en estacas alrededor de sus ciudades conquistadas, queimar crianzas vivas, arrancar a pele de gobernantes rebeldes y forrar as muralas da cidade de Comela. Nínive era capital de este imperio de sangue, era a Washingtonense, o a Moscou de un rachín totalitario y genocida. Cuando Deus ordena a Jonás que va a Nínive, no está pidiendo que le faça Yuma, viaje misionaria a un país exótico. Está pidiendo que le marche sozinho para o coração do territorio inimigo, para a capital do mal, y anuncie ese o a destruição.
é acentuada un chamado ao martirio. Do pantó de vista humano. A fuga de Jonás, não é acentuada apenas comprensível, é acentuada lógica, que mensa conciencia caminaria para a morte certa. No entanto, a motivação de Jonás é acentuada mais complexa do que o simples instinto de sobrevivencia. O texto sugiere que seu principal motor não era o medo, mas o odio, un odio teológico. Jonás conhecia o caráter de seu Deus. Ele mesmo articula no capítulo 4. Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me apressei a fugir para Tarsis, pois eu sabia que tu és Deus clemente e misericordioso, tardio em mirar, sei grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Esta é acentuada e uma citação direta de Éxodo 34, um dos versos mais importantes do Antigo Testamento, que descreve a essência do caráter de Deus. Jonás usa a própria revelação de Deus contra ele. Ele está dizendo: eu sei quem tu és. Tu és um Deus de graça, e eu não quero que a tua graça se estenda a essa gente. Eles merecem o fogo do inferno, não a tua misericórdia. A fuga de Jonás é acentuada e uma grita. É acentuada um protesto contra a graça universal de Deus. Ele prefere morrer no fundo do mar a ser o instrumento da salvação de seus inimigos. Este é acentuada um dos retratos mais crus e desconfortáveis do nacionalismo religioso em toda a Bíblia. A descida de Jonás é acentuada e uma espiral descendente para a escuridão. Ele desce a Jope, desce ao navio, desce a grave bodega. Ele está fugindo da luz, da responsabilidade, da presença de Deus. O sono de Jonás na tempestade não é acentuada um sono de paz. É acentuada um sono de depressão, de negação. Enquanto os marineiros pagaos lutam por suas vidas, o homem de Deus se recusa a enfrentar a realidade de sua desobediência. A tempestade é acentuada a intervenção soberana de Deus, um ato de misericórdia disfarçado de juízo. Deus ama Jonás demais para deixá-lo fugir. Ele avala o mundo de Jonás para salvar sua alma. A cena com os marineiros é acentuada e uma obra-prima de ironia. Eles, que adoram deuses falsos, mostram mais temor a Deus e mais compaixão humana do que o próprio profeta. Eles tentam salvar Jonás, remando contra a tempestade, enquanto Jonás está perfeitamente disposto a deixá-los morrer para encobrir seu pecado. Somente quando percebem que a luta é acentuada, inútil é acentuada que eles, relutantemente, o lançam ao mar. Mas não sem antes fazer uma oração ao Deus de Jonás, pedindo perdão. A conversão dos marineiros é acentuada ao primeiro fruto missionário da desobediência de Jonás. Deus já está transformando a maldição em benção. O grande peixe não é acentuada ao monstro da história. É acentuada ao veículo da salvação de Jonás. É acentuada a ambulância de Deus. É acentuada e uma teologia da graça severa. Deus leva Jonás ao fim de si mesmo, ao lugar onde toda a autossuficiência morre. O ventre do peixe é acentuada ao útero de uma nova criação. É acentuada no isolamento, na escuridão, no cheiro da morte, que Jonás finalmente se volta para Deus. Sua oração no capítulo 12 é acentuada a um mosaico de frases dos salmos. Em sua angústia, ele se lembra das promessas de Deus. Ele se lembra do templo, o lugar da presença de Deus. E sua fé é acentuada reacendida. Mas eu, com voz de louvor, te oferecerei sacrifícios. Pagarei o que prometi. A salvação pertence ao Senhor. Esta última frase é acentuada ao clímax teológico do livro. A salvação não pertence aos justos, aos israelitas, aos teologicamente corretos. Pertence a Deus, e Ele a dá a quem quer. É acentuada e uma lição que Jonás aprende intelectualmente no ventre do pez, mas que ainda terá que aprender experimentalmente em Nínive. A obediência relutante de Jonás, na segunda parte da história, é acentuada quase cômica. Ele camina apenas um dia em uma cidade que levava 3 dias para ser atravessada. Murmura seu sermão de 8 palavras em hebraico, 5 em português, e imediatamente se retira para esperar pela destruição. El efeso mínimo absoluto que le foi exigido. E, no entanto, Deus usa essa obediência imperfeita para realizar o maior avivamento da história. A resposta de Nínive é acentuada, imediata e total. O rei troca seu trono por um saco de cinzas, proclamando um jejum nacional. A imagen de uma cidade inteira, incluindo seus animais, jejuando e clamando a Deus é acentuada e uma hipérbole oriental destinada a mostrar a totalidade de seu arrependimento. Eles não tinham nenhuma promessa de que Deus os perdoaria.
Ele simplesmente se lançara ma grave a misericordia. E a misericordia os encontrou. A cena final, le acentuada a confrontação final, entre o coração de Deus e o coração do homem. Jonás está furioso com a misericórdia de Deus. Sua teologia está em ruínas. Sua reputação como profeta está comprometida afinal. Ele profetizou a destruição. E ela não aconteceu. Ele construiu uma pequena cabana e fica de mau humor, esperando que Deus mude de ideia. E Deus, em sua infinita paciência, desce ao nível de seu profeta teimoso para ele dar uma última lição. A lição da planta. Deus prove uma planta para dar sombra a Jonás. E Jonás fica extremamente feliz. Ele se importa mais com seu conforto pessoal do que com a salvação de 120.000 almas. Então Deus remove a planta. E Jonás volta a querer morrer. A lógica de Deus é acentuada, irrefutável. Você se importa com uma planta pela qual não fez nada, que surgiu em uma noite e morreu na outra. E eu não deveria me importar com Nínive, a grande cidade, onde há mais de 120.000 pessoas que não conseguem nem mesmo distinguir a mão direita da esquerda. E também, muitos animais. A frase não conseguem distinguir a mão direita da esquerda é acentuada e uma expressão idiomática para a inocência ou ignorância moral. Deus está dizendo que eles são espiritualmente como crianças. E seu cuidado se estende até mesmo aos animais. Este é acentuada dos retratos mais expansivos do amor de Deus em todo o Antigo Testamento. O livro termina abruptamente, deixando a pergunta de Deus pairando no ar, forçando o leitor a se colocar no lugar de Jonás e responder por si mesmo. A história de Jonás não é acentuada sobre uma baleia, é acentuada sobre a largura do coração de Deus. E o desafio para cada de nós é acentuada a permitir que nossos corações sejam expandidos, para corresponder ao dele.